Escribo este texto en escenas que se cortan, pero se entrelazan en significados ocultos para aquellas que no saben mirar, que no saben leer nuestras almas ancestrales, disidentes. Esther Mayoko Ortega. Vivimos en un mundo donde las desigualdades no son simples ni aisladas, son estructuradas, que afectan a las personas de manera distintas según su identidad, género, raza, clase, orientación sexual, discapacidad. Todas estas dimensiones no operan por separado, sino que convergen en experiencias complejas de opresión o privilegio. Sin embargo, muchas veces, cuando no comprendemos del todo estas realidades, nos resulta más fácil descartarlas que tratar de entenderlas. La historia de El Salvador y de toda Latinoamérica ha estado marcada por luchas de resistencia. Roque Dalton nos recuerda que la poesía y la justicia social son de todos. Prudencia Ayala desafió su tiempo al exigir el derecho de las mujeres a participar en la política. Y Monseñor Romero denunció que la justicia siempre golpea más fuerte a quien menos tiene. Estas voces no son solo parte del pasado, sino que siguen resonando en el presente, recordándonos que ignorar una causa no la hace menos real ni menos urgente. En este episodio queremos explorar cómo la interseccionalidad nos ayuda a comprender estas luchas, cómo los diferentes movimientos sociales han transformado nuestra forma de analizar la discriminación y por qué es fundamental reconocer la diversidad cultural en El Salvador, que por tanto tiempo ha sido invisibilizada. No se trata solo de estar de acuerdo o no con ciertos movimientos, sino de entender que la sociedad nos hace a todos partícipes de sus problemas y sus soluciones. Como dijo Eduardo Galeano, mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar al mundo. Pero ese cambio empieza por escuchar, por reconocer que cada lucha tiene una historia detrás y por preguntarnos con honestidad, ¿estamos dispuestos a entender antes que juzgar? Vamos terminando el episodio 127 de Proyecto Chachalaca. Espero no equivocarme con el número porque suelo equivocarme muy a menudo, pero ¿qué te pareció estar aquí, Brian? Ojalá no te equivoques, el 7 me gusta mucho. Ok. Nada, yo venía como abierto a conversar. Cuando vi el montón de preguntas dije, quizás no nos va a alcanzar la vida. Y quizás yo no he leído tanto ni sé tanto como para responder. Pero cuando escuché el formato del proyecto fue como, bueno, creo que sí es un espacio donde puedo ir a hablar como hablo todos los días, con mis pelazones y también con las heridas que uno tiene que al final creo que pueden hacer contacto con otras personas, abrir esas sensibilidades que a veces no queremos ir a abrir y que son importantes para, no sé, contactar genuinamente con otros seres humanos, Claro. más allá de las máscaras. Sí, definitivamente. Es que mira, pienso yo que a través de los medios digitales, tratar de comprender algunos conceptos sin tener, digamos que el tiempo de sentarte y analizarlos, a veces alguien te lo va a venir a tirar como quieran. Ah, es que las personas están pidiendo derechos y es como una queja. Pero no comprendemos por qué la gente está quejándose, por qué la gente tiene estos rencores sociales, por así decirlo. Y yo puedo entender que alguien no esté de acuerdo en la forma que tiene alguien de manifestar su molestia, pero que otra persona tenga una molestia y le esté compartiendo, yo creo que merece por lo menos que nos sentemos a escucharlo antes de emitir juicio. Y es precisamente de lo que hablamos en este episodio sobre la interseccionalidad, que tal vez es algo que nos está haciendo falta comprender en las realidades que tenemos hoy en día en El Salvador. Sí, creo que mucha gente solo se fija en lo que el otro está haciendo en forma de queja, como decís, pero no se pregunta por qué le duele tanto. Entonces, creo que vale la pena que siempre que haya alguna movilización, alguna exigencia de un grupo en específico, antes de emitir una opinión, vayamos a escuchar de primera mano o leer de primera mano por qué es que lo están pidiendo, ¿no? Claro. Bueno, ¿comenzamos, Brian? Comenzamos. Bienvenidos a Proyecto Chachalaca. Este es el episodio 127, El Salvador y la discriminación, una realidad incómoda. Nos acompaña Brian Varela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Brian? Buenas noches, bien, o buenos días, tardes, cuando nos esté escuchando. Sí, es correcto. Bueno, mira, ya nos encontramos aquí iniciando, bueno,
terminando febrero, comenzando marzo. ¿Qué tal estuvo el mes del amor y la amistad? Volando. Me encanta que vuele el tiempo. ¿En serio? No, Sí. yo siento que los días se van demasiado rápido. Yo pienso que hay dos equipos. A ver. Las que piensan, las personas que piensan que un montón de vida falta y los otros que pensamos que falta un montón. Es terrible. Bueno, Brian, mira, aquí siempre comenzamos con una pregunta que es con el objetivo de conocerte. ¿Quién es Brian Varela? Cuando la leí fue como, uy, ¿cómo respondo? Creo que todo el mundo empieza a hablar. Yo estudié no sé qué, soy aquí, soy máster en no sé cuál, soy doctor en... Y eso, y hablamos del trabajo. Entonces me quedé pensando que podía apelar quizás a dos parámetros, lo biológico y lo jurídico. Entonces soy un hombre salvadoreño, solo para provocar, veo. Claro. Definición concreta. Ok. Hasta ahí, hombre salvadoreño. Sí, dejémoslo ahí. Terrible. Lo que sea que eso signifique. Ok, muy bien. Y vamos a ver, a lo largo de tu vida, ¿has tenido un momento o alguna circunstancia trascendental que te gustaría compartir con nosotros? Algo que sea como un antes y un después. Ya me acordé que iba a responder también en la primera. Un hombre salvadoreño patológicamente consciente de su entorno y de sí mismo. Entonces, trascendental para mí casi que todos los días, vos. Ok. Es un poco difícil. ¿Qué? Pero Ajá. si tuviera que hacer como, digamos, azimuts o parteaguas de Sí, mi vida. exactamente. Si todos los días son maravillosos, todos los días son normales. Entonces, Ajá. ¿cuál es el punto en el que vos digas, este día fue diferente? Sí, difícil. Quizás cuando me hice consciente que estaba atravesando un proceso depresivo, recuerdo tener 17 años y haber renegado de Dios y decir algo así como, pues si no hubiera dejado de creer, ahorita solo rezaría y se resolvería, ¿no? Ahora tengo que lidiar con esto. Y yo creo que después de eso me quedé como muy clavado pensando en mi existencia, en la del resto, y uno de los problemas que tengo siempre en la cabeza es el ser humano más o menos hace daño por existir, ¿verdad? ¿Cómo Ok. reducir al mínimo ese daño que le podemos hacer a otros? Ujú. Ok, qué interesante. Bueno, mira, siempre hacemos una pregunta disruptiva, que esta pregunta no la conoces, esta pregunta es para ponerte en Eso es jaque. trampa. Sí, Yo iba por la definitivamente, sí, por tercera. supuesto. Yo iba por la pregunta 3, estudié. Bueno, mira, y vamos a ver, ¿cómo fue que llegaste a este tema de los derechos humanos? ¿Cómo fue que Esta todavía no es la pregunta disruptiva, pero ¿cómo llegaste a este tema de los derechos humanos? Fíjate que, bueno, estaba en un grupo scout en Lourdes, Ujú, cuando Lourdes era el segundo municipio más violento de El Salvador. Llegué a los scouts por influencia familiar. Tienen una línea como muy militar, muy de disciplina, muy de jerarquía. ujú. Entonces uno de mis dirigentes me dijo, toma a 15 muchachos que tienen un taller el sábado. Y yo, ¿de qué? Vos tomalos y anda. Y nos mandaron a un como curso sobre género con Hormuza, allá en Lourdes. Ujú. Pasamos 6 meses reflexionando sobre el género, la sexualidad, de la diversidad. Y me gustó, me quedé ahí organizándome en una red de jóvenes que tenían, habían personas de teatro, gente de la Casa de la Cultura, los scouts. Y bueno, pronto eso me fue llevando, mi incapacidad de decir que no, me fue llevando hasta llegar a espacios latinoamericanos de derechos humanos que me interesó y determinó, creo que el resto de lo que ha pasado hasta ahora a mis 29 años, estudiar filosofía, estudiar ciencias políticas, ha sido una decisión por quedarme trabajando en esto y hacer como una especie de intervención más fuerte o potenciar lo que pueda decir, lo que pueda hacer. Y bueno, la manera que toma los derechos humanos en modo trabajo aquí en El Salvador es trabajar con las ONGs. Ok, Y eso es lo que he hecho hasta ahora. ok, muy bien. ¿Y hay alguna especie de figura o referente teórico, alguna persona a la que vos admires, ya sea histórico conocido, que digas, esta persona es quizás la que más me ha influenciado"? Creo que no la he leído lo suficiente, pero la he escuchado hablar mucho. A Silvia Rivera Cusicanqui. En la Asociación de Filosofía en la UES hicimos un par de congresos conmemorando el Día Mundial de la Filosofía. Y en una de esas se me dio por traer a Silvia Cusicanqui, que es de Bolivia, una socióloga, profesora, militante de la dignidad de los pueblos indígenas, pero más sobre el mestizaje
Entonces la tomé como una referencia teórica que yo sin darme cuenta la iba a integrar en mi vida, ¿sabes? Porque aquí en el país se dice que no hay, que perdimos a todos los indígenas, a las personas negras en el 32. Hay mucho como mito Con respecto a eso, sí. respecto a eso. Y Silvia Cusicanqui tiene una perspectiva del mestizaje bien interesante que a mí me pareció que daba una luz de emancipación y ella habla de manchar se dice. Ella usa un concepto aymara, bueno, no sé si decir concepto es correcto, pero una palabra aymara que se llama cheje, que referencia a, imagínate una culebra, una mazacuata. Ok. Si la ves de lejos parece negra, sí, pero si la ves más cerca, te das cuenta que está manchada, que es como gris, con blanco, con negro, Ve varios los colores. detalles. Eso es lo cheje, aquello que está como, ella dice, yuxtapuesto. Y es una monstrua teórica la Silvia. Ok. Pero dice que al contrario de lo que Hegel haría una síntesis, la propuesta de la dialéctica, ella dice, no, esto hay que dejarlo yuxtapuesto. Es decir, como si tuvieras tres láminas de colores. Te pongo una enfrente, la ves, pongo la siguiente, aparece otro color y una tercera hace que sea de otro color. Eso es el mestizaje. Es Y como la bueno, teoría del color sí, estructural. yo me quedé trabado en esto del mestizaje desde la perspectiva de ella. Y como te digo, no la he leído profundamente, pero ella, de hecho, intencionalmente no escribe tanto, sino que graba. Porque ella, en su taller de sociología de la imagen, promueve la tradición oral como elemento teórico, que esto es disruptivo en cualquier tipo de academia tal y como la conocemos, porque aquí si no citas 20 autores en una página, tu artículo no sirve, ¿verdad? Ok. Ujú. Ok, perfecto. Bueno, la pregunta disruptiva. ¿El hombre nace bueno por naturaleza y el Estado lo corrompe o el hombre nace malo y el Estado lo corrige? Yo estoy con Hobbes. Nacimos para matarnos. No, mentira. Difícil. He visto durante mi vida Ujú. muchas expresiones de solidaridad que me hacen pensar que no nacemos malos. Pero también veo como muchas formas de injusticia y de abuso diariamente que me hace pensar que quizás sí. Entonces me voy a quedar de lado optimista esta noche y diría como que sí, que confío en que las personas a medida van transitando la vida y transitando su propio dolor, y con aquello que te dije de hacer, que nacemos para hacer daño, Ya, claro. em, hay personas que se vuelven cada día más conscientes de que hay cosas que no se pueden resolver solo. Entonces, he visto en los lugares más abandonados la solidaridad más profunda. Ajá. Y creo que eso es. Tendemos a ser solidarios. Ujú. Ok, excelente. Bueno, vamos a comenzar entonces este episodio con respecto a estos temas que están relacionados a a la discriminación, la interseccionalidad. Ujú. Y pues vamos a comenzar por aquí. Quizás una pregunta para romper el hielo. ¿Cómo es que tú explicarías la interseccionalidad de manera sencilla? Esto surgió con una... Bueno, no sé si surgió, pero ella le puso nombre y lo hizo famoso, el término. Y ella misma, Angela Davis, perdón, no, Kimberly Crenshaw, Ujú. em, hace en una explicación em, una figura bien bonita. Se pregunta, ¿qué pasa si en una intersección de calle te atropellan? Pero resulta que están en los bordes. Imagínate, hay una línea imaginaria que pasa por la UE que divide Mexicano San Salvador, Ujú. que está del lado de ingeniería agronómica, creo. Ok, sí, es correcto. Entonces, digamos que una 33A te atropella ahí, ¿vea? Fino, fino. Ajá. ¿Qué pasa si caes del lado de mexicanos? ¿Quién debería atenderte? ¿La unidad de salud de la Sacamil, el hospital Sacamil o debería ser, yo qué sé, El Rosales, por ejemplo. Ajá. Entonces, pues deberían atenderte los dos porque por principio deontológico la gente de medicina está obligada a ayudarte, no importa quién. Sí, ¿cómo se llama? Juramento hipocrático. Ajá. Ujú. Entonces, ella dice esto porque el caso que atiende es una mujer negra contra la General Motors. Ella está demandando, no recuerdo en qué año. Creo que 1989 sería. Creo, tiene sentido.
demanda a la fábrica por no contratarla por ser una mujer negra. Entonces la General, defendiéndose, dice, no, pero si tenemos personal negro trabajando con nosotros y si tenemos mujeres. Entonces estas cámaras, digamos, de jurídicas, no sé cómo se llaman en Estados Unidos, pero donde están los jueces y eso, Ok. los juzgados, no quieren atenderlo como un caso de mujeres, pero tampoco lo quieren atender como un caso racial. Ajá. Y ella dice algo así como, bueno, entonces si no tenemos el marco jurídico para decidir cuál ambulancia me tiene que ir a recoger, hay que crearlo, porque estamos frente a un problema conceptual que está afectando la realidad de una persona. En resumen, la interseccionalidad lo que busca es dibujar estos puntos donde discriminaciones diferentes se tocan para atender un problema de una forma compleja, porque las personas somos complejas. Entonces, yo no soy un día negro y el otro día hombre, soy hombre negro todo el día y soy salvadoreño porque nací aquí. Entonces, empecé con respondiendo así porque es lo que me determina. Yo me puedo poner los títulos que quiera, pero donde sea que vaya, mi pasaporte es azul y mi documento de identidad se llama DUI. Entonces, eso, por simplemente haber nacido ahí, ya me determinó toda mi vida. Y haber crecido en Lourdes y tener una dirección de Lourdes en mi DUI, Todavía aún más. en tiempos de régimen de excepción, ¿qué puede significar para mí? Claro, Entonces, comprendo. esas preguntas plantea la interseccionalidad. Ahora, hoy en día se suele hablar de esto del movimiento woke y se suele vincular también con este otro movimiento que se llama woke, que entiendo que no son lo mismo. Uno es woman of color y el otro es woke, de despertar, de conciencia, y esto creo que es así. No sé, ¿tú me puedes hablar de qué es este movimiento, cómo se originó el concepto de woman of colors? Sí, de eso creo que sí, del otro no sé mucho. Ujú. Tiene todo que ver con la interseccionalidad. El hecho de que Kimberly Crenshaw estuviera pensando en esto no es accidental. En el contexto estadounidense había toda una reflexión teórica, política y también acción por parte de grupos de mujeres negras. Hay una genealogía en un artículo de Mara de Viveiros que ella repasa esto de la interseccionalidad y va bien atrás, desde la Revolución Francesa con Olimpia de Gouges, que escribe la carta de los derechos de la mujer en contraste de que había una carta del hombre libre y los derechos civiles, no sé qué. Bueno, en esa genealogía, Mara de Viveros repasa esto de Women of Colors. Lo que estaba pasando es que el feminismo blanco de Estados Unidos de la época estaba centrado en el sufragio y argumentaban las mujeres negras que esas no eran sus demandas como mujeres negras. Habían otras, ¿no? Y que eran más urgentes. O sea, era una cosa... A mí me gusta ser crudo en este tipo de cosas. Es como... ¿Cómo voy a votar si me están matando? No quiero luchar por votar. A cada rato que salgo a la calle me atacan. Solo por mi color de piel y por ser mujer lo hacen peor. Vivían violencia como sistémica, ¿no? Es decir, cuando todo un conjunto institucional te excluye, eso es la violencia sistémica, que pasa diaria, es compleja y limita tu bienestar, tu vida. Y suele ser, digamos que este tipo de violencia estructural, de violencia sistémica, suele estar, o suele ser invisible porque se normaliza, ¿no? Y solo aquellas personas que la sufren, la identifican, la viven, la contemplan. Sí, y eso es un aspecto complementario, digamos. A la par de Women of Color, había un componente teórico de Angela Davis, por eso estaba pensando en ella, del point of view. El punto de vista. Ajá. Que era cómo logramos que al escribir y ser teóricas, somos mujeres negras, decía ella, logramos integrar de verdad el punto de vista de otras mujeres. Y esto en respuesta a la teoría del feminismo blanco, que para entonces ya estaba bien desarrollada. Ok, aquí mujeres de color no solamente son mujeres negras, Ajá. son mujeres asiáticas, latinas, Sí, lo que no sea blanco. lo que no sea blanco. Ok, Ajá. ok. Y por eso es que Silvia Rivera Cusicanqui me gusta tanto, porque ella incluso intencionalmente se refiere al resto, a sí misma, por ejemplo, como India, cuando hay muchos pueblos indígenas luchan por no ser llamados indios, ¿vea? Pero ella dice, es la categoría que nos asignaron
Y nombrarnos de esa manera recuerda que con esa categoría nos pusieron otro tipo de cadenas. Ya, es lo mismo que a mí siempre me corrigen cuando digo que soy negro. Me dicen, no, es que usted es morenito, su piel es bien bonita. Y es que yo no estoy diciendo que sea feo. Estoy diciendo que soy negro porque no soy blanco. Y me ponen ejemplos como, pero vos en Estados Unidos serías muy clarito. De hecho, me pasó en Belice. Yo uso rasta, vea. Y en Belice con mi amigo, que fue criado por una salvadoreña, andábamos caminando y le digo, ¿por qué me están viendo? Y me dijo que yo era muy Spanish, o sea, clarito, para andar dreadlocks o rastas. Y yo le dije como, puta, no me salvo de ninguna. Allá en El Salvador la gente Atacado por ambos lados. allá en El Salvador la gente se me queda viendo y yo siento que no me preguntan quién soy, sino qué soy. Y aquí también. Entonces, ¿qué onda, bro? Eso es el mestizaje. Que no cabes en ningún lado. Es que no sos ni una ni la otra cosa. Sos las dos cosas al mismo tiempo. O las 7 cosas, no sé. Sí, Ajá. la mezcla de todo eso. Y eso es ser de color. Es no ser blanco. Ok, ok, ok. Bueno, ¿y cómo crees que la interseccionalidad es particularmente importante para la realidad salvadoreña? ¿Cómo lo analizas en ese aspecto? Mira, hay un peligro con esto porque la interseccionalidad se ha puesto muy de moda en la academia y cuando algo llega a la academia se vuelve de élite, ¿verdad? Em, Dicho esto, pienso que hay una gran potencialidad y una cosa que a mí siempre me gusta decir es, ¿usted es interseccional de lectura o de postura política? Porque si es de lectura, Queda en el libro, queda en el texto. sí, y una cosa que he notado, de hecho esto lo estudié en Cataluña con el Instituto de Derechos Humanos de allá, una cosa que notaba es que durante las clases las personas que venían como de un estrato académico bien tradicional solían usar ejemplos, yo les decía morbosos. Es como, o sea, se imaginan a la persona en las peores condiciones y te ponen ese ejemplo y yo pienso que es innecesario. En cambio, una de las profesoras de las que yo me enamoré mucho es Esther Mayoko. Ella es filósofa de la ciencia y hablaba de esta perspectiva interseccional desde la epistemología. Sus ejemplos siempre fueron muy fácil de entender. Nunca apeló A los extremos, al ni al extremo morbo. este de pensar en la persona ciega, trans, indígena, pobre de África, de no sé, eso, no hacía eso, porque ella es una persona que vive estas discriminaciones constantemente, es una persona de ascendencia, si no recuerdo mal, desde Senegal, su familia, pero ella nació en el Estado español. Entonces su reflexión teórica es sobre eso, cómo ser una mujer negra en el Estado español. O sea, ella es española, nació ahí por derecho de tierra, que eso es una cosa, por eso te dije, apelo a lo biológico y a lo jurídico. Ok, ok, Porque claro. en lo jurídico hay países en los que si naces adentro del territorio ya sos de esa nacionalidad y hay otros que su línea de decisión para darte la nacionalidad es de sangre y no de tierra. Es decir, no importa que naciste aquí, pero si tu familia no es nacional de nuestro país, vos no sos de nuestro país. Comprendo, Ujú. comprendo. Bueno, en Estados Unidos, si naces en el territorio, Sos sos estadounidense. estadounidense. Y en El Salvador, pues caso también que naces, o sea, de los tres requisitos para poder ser salvadoreño por nacimiento, haber nacido en el territorio, que tus padres sean de El Salvador, Ujú, o haber nacido en un país de Centroamérica y solicitar ser salvadoreño de nacimiento. ujú. Entonces me imagino que por ahí va Ajá. el tema. Y entonces, ¿por qué cuando nos presentamos siempre decimos, sí, soy salvadoreño, no sé qué? Es como, no es tan esencial, pude haber nacido en Guate, ¿no? Sí, es correcto. Lo que Ujú. pasa es que toma en cuenta que cuando se separa o se comienza la independencia, somos un banquete de países centroamericanos, Cierto. el país centroamericano. Que eso me lleva a pensar en otra cosa, en otras expresiones de la interseccionalidad. La frontera. La frontera es un lugar para pensar la interseccionalidad. Claro, fíjate que yo he pensado que las fronteras son puntos donde nadie quiere gobernar. Ajá. Por eso son tan inhóspitas las fronteras. Sí, y por eso es que ahí es el lugar Ajá. donde más evidente queda que los estados pelean por no garantizarte los derechos. Es como, no, eso le toca a usted. A partir de aquí le toca a ellos. Ajá, ajá. Ay, creo que ahí es más fácil hacerlo, ¿no?
Ok, bueno, y hablemos entonces, en un país, ya acercándonos un poquito más a los ejemplos, en un país con violencia estructural como en El Salvador, toma en cuenta 1932, que, bueno, ya desde antes se intentaba como aplanar una especie de hegemonía cultural europea, latinoamericana, un poco extraña, y que trataba de ocultar a las culturas indígenas, precolombinas y todo esto. Entonces, en un país con violencia estructural y desigualdades profundas, ¿qué aporta la interseccionalidad? ¿Cómo decís, si nosotros contempláramos la interseccionalidad o comprendiéramos la interseccionalidad a través de las leyes en El Salvador, qué diferencias habría? ¿Alguna vez has pasado cerca de una montaña donde recién construyen la carretera? No. O sea, tal vez, Bueno, pero no. si vos pasas por ahí, cuando recién están picando la montaña, Ajá. ves las capas de tierra. Así es. Eso hace la interseccionalidad. Le quita un pedazo al monolito que han construido de la realidad y vos logras ver que esa piedra gris tiene como 10 colores en medio. Ujú. Y a través de eso, digamos que continuando con el ejemplo, es posible comprender el estrato, saber qué tanto se puede presionar con digamos que un armazón de cemento. Ujú. Entonces, por ese lado me imagino que va. Entonces, podría yo comprender que tal vez aquí podríamos comprender a través de la interseccionalidad necesidades particulares de pueblos originarios. Y de todas las personas. Es que eso es lo interesante Ujú, de la interseccionalidad. Vaya, en temas de género, aquí hubo un trabajo como digamos, en la primera década de los 2000 por incorporar la perspectiva de género. ujú. Incluso llegó al ámbito institucional, oficial, ¿no? El Estado creó instituciones. Y en lo que terminamos es en pensar en género como estudio de la mujer. Ok. La interseccionalidad nos viene a recordar que no es solo que género es una de las categorías de discriminación, pero que interactúa con la raza, interactúa con la edad, con el lugar de residencia, con la situación migratoria, con tu capacidad económica. eh, Podemos seguir nombrando. Claro. Entonces, lo importante aquí es, siendo El Salvador un país rico culturalmente hablando, al contrario de lo que siempre repetimos, de que Que no, no hay cultura en El que no hay Salvador. cultura en El Ujú, Salvador. Somos un país de tránsito, con historias de migración por todos lados, todo el tiempo, desde quizás antes de la colonia. Entonces, ¿cuántas de esas cosas sobreviven en nuestro día a día? Vaya, por poner un ejemplo así como folclórico, como le gusta a la gente pensar en la cultura. ujú, Em, Nosotros siempre decimos, no todos, pero mucha gente dice cosas como, me comí un mi pan, ya. ujú. ¿Por qué no solo te comiste un pan? Es como, me comí un pan. Decimos, me voy a comer un mi pan. Ajá. Gramaticalmente hablando, en la Ajá. RAE eso es incorrecto. Pero Silvia Cusicanqui podría decir que capaz que rastreando hacia el náhuatl que se hablaba aquí, podríamos encontrar la raíz de esa costumbre. Y es que en náhuatl vos no podés usar un sustantivo sin un artículo de posesión. Por ejemplo, corazón se llama yulu, pero si vos dijeras yulu así nomás, no se entiende. No, Tenés que ajá. poner de quién es. Si Ya. decís que es tuyo, es nu yulu. Ajá, como mi corazón. Nuyulu. Ajá. Entonces me como un mi pan. Ya. Ya no sé por qué estoy hablando de esto. No, claro, claro. Bueno, era por la migración, ¿no? Yo me acuerdo un señor bien bolo una vez. Yo estaba comiendo pupusas con una amiga y se me acercó. ¡Ey, maldito hondureño! Me gritaba y yo, ¿qué le pasa? Va?". Y estaba muy enojado. Y yo dije, bueno, lo vi y dije, ya, este señor probablemente estuvo en esta famosa guerra de las 100 horas La guerra del fútbol. Ajá. y quizás heredó ese odio a la gente hondureña y quizás como me veo, piensa que soy de Honduras y por eso me está puteando Ajá. de gratis. Y fue como, bueno, ya, tiene sentido. Eso fue un análisis interseccional. Pero si yo no hubiera hecho un análisis interseccional, hubiera dicho, este maestro bolo es loco. Pero eso es lo que hace la interseccionalidad. Te abre esas capas de complejidad Que cada que persona es tiene. cada persona. Ajá. Porque la sociedad es compleja, el ser humano es complejo en sí mismo. Entonces vos no podés esencializar, o sea, no sos solo salvadoreño.
Ajá. Comprendo. Ajá. Entonces digamos que cada persona, nosotros siempre decimos cada persona es un mundo y Ujú, esto más que todo nos referimos a sus ideas y todo esto. ujú, Pero si nosotros nos ponemos a pensar, cada uno tuvo, por ejemplo, 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos y 32 tatarabuelos y así vas aumentando la cantidad de personas que tenés en tu ascendencia. ujú, Entonces, en ese sentido, es común que, por ejemplo, tengamos ascendencias en diferentes partes del mundo. Incluso, bueno, se comprende que la humanidad proviene de África como tal, ahí es donde se encuentran los primeros repositorios de la humanidad, podríamos decir. Entonces, y ahí empieza la migración. Entonces, yo pienso que por ese lado, comprender la interseccionalidad también permite comprendernos a nosotros mismos y buscar en eso que nosotros somos esa descripción de la identidad que nos hace falta. sí, porque es bien difícil responder como qué te hace salvadoreño. Y yo creo que a las generaciones que están creciendo ahorita les va a ser aún más difícil con todo el asunto de las familias transfronteras, ¿no? ¿Cuántos de ellos tienen relación con su familia solo por teléfono? Con estas deportaciones masivas que se vienen, ¿cuántas de estas mezclas que nos van a ser las primeras de costumbres nos van a afectar? Y cuando digo afectar es como modificar, no en Claro. negativo, formas y usos de la cultura que ya tenemos, ¿no? Como estas cosas que usamos de la cora, no Sí, el, sé, el, el Spanglish. eso, ¿no? Que Correcto. ya es parte del día a día, o sea, todo, ya nadie se pone la mudada, todos nos ponemos el outfit y Ajá. cosas como esas, ¿no? Que creo que son, digamos, ejemplos de lo que el análisis interseccional puede encontrar, que son más prácticos y menos tristes. Ujú. Ya comprendo. Mira que tal vez de esto, no sé si tú me corriges, pero siento que en alguna medida muchas personas que se fijan o se van más que todo al estereotipo, como que utilizan de forma nativa el tema de la descripción por la interseccionalidad. Entonces, de pronto hay personas que podrían utilizar esto para segregar o, qué sé yo, incluso discriminar, aunque se comprenda la interseccionalidad. No creo, es que lo que te Ujú. decía, la interseccionalidad como perspectiva teórica está acompañada de una postura política. Ah, ok. Entonces, la postura política es por un mundo más equitativo y no igualitario, porque es que si ya todos tienen, digamos, voy a intentar de nuevo. Vaya, vos y yo tenemos 3 bolsas cada uno. Si nos dan una más, seguimos igual, ¿no? Tenemos 4. Ujú, Pero si por algún motivo 2 de las tuyas me quedan a mí y otra vez nos regalan otra, ahí ya no somos iguales, ¿no? ujú. Eso es lo que pasa con las políticas públicas en países desiguales como todos los de Latinoamérica. Como que no se comprendiera realmente cuáles son las necesidades que tiene cada uno para Yo creo que cómo sí se sería. entienden, pero se obvían y entonces es más fácil crear una política para todos, en teoría todos. Y es como, bueno, ya les dimos un saco de comida a todos, ya todos estamos mejor. O dimos un aumento salarial del 20%, 20% de 400 versus 20% de 5,000, no es lo mismo. No, claro que no es lo mismo. Entonces, eso, Ajá. la equidad lo que busca es, sí, no te vamos a aumentar a vos el 20 porque ya ganas 5,000, pero le vamos a aumentar el 20 a la gente que gana 400. Que igual va a quedar mal. Claro. Pero el asunto con la interseccionalidad es esa. O sea, las personas que pueden usar tu descripción o factores de tu identidad o de tu composición humana, digamos, para discriminarte son eso, gente injusta, gente que discrimina. No creo que sean personas que piensan al mundo desde la interseccionalidad. Ujú. Comprendo. Bueno, ¿y El Salvador consideras que es un país discriminatorio, un país racista? Todos dicen que no, pero a mí ya me ha pasado que cuando trabajaba para una organización, tenía que ir a cada rato al Ministerio de Salud y no me dejaba entrar el vigilante. Y era como, ¿por qué no? No, es que eh, cualquier cosa. ¿Y con quién viene? Pues a quién viene a buscar. Y ya cuando le decía, era como, tenía que llamarle a la persona para que saliera. Yo tengo una práctica bien interiorizada, que es cuando voy a una colonia privada donde viven mis amigos, siempre les pido que me esperen en el portón porque usualmente no me dejan pasar a la primera. Entonces, yo no sé qué es eso, pero yo desde mis estudios podría pensar Que es que es racismo. racismo. Si tuviera que ponerle un nombre, pero quizás no, quizás soy yo el que está exagerando. Ok, bueno, pero tal vez aquí me gustaría hacer unas preguntas, no sé.
¿Existe el racismo bueno, el racismo que sea en favor del segregado? No sé, ¿qué me puedes decir al respecto? Bueno, varias propuestas históricamente han apelado a políticas nacionalistas, Ajá. y suelen ser estudiadas como propuestas buenas, interesantes. Nacionalizar la banca, el trabajo solo para los nacionales. Yo creo que si eh, este gobierno propusiera una cosa así como vamos a dar trabajo solo a las personas salvadoreñas, capaz que mucha gente diría, pues así, porque todos esos que no son de aquí nos quitan el trabajo. ¡Tan trabajo! Entonces, Ajá. ¿qué de diferente habría entre nosotros si decimos eso versus los gringos que dicen eso de nuestras familias que viven allá? Entonces, no, yo creo que todo el racismo es malo. Ujú. Toda discriminación es Sí, inconveniente. es que, bueno, mira, ahí hay niveles, va. Yo diría que así como tenemos la costumbre, en el grupo está el gordo, la chelita, el chino, el colocho, el negro. Ujú. Esas cosas yo no diría que son racismo. Yo diría Cuando que hay son, confianza, sí, 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 sí. eso me gustaría preguntarte. ¿Consideras vaya, por ejemplo, nosotros sabemos que en Estados Unidos, si vos a una persona de color le decís, bueno, puedo decirlo, no Yo sé, supongo. sí, somos latinos, ¿no? Podemos decir, si vos le decís a una persona negra en Estados Unidos, niga, Ujú. entonces eso es ofensivo. Depende de la confianza que tenga con vos. Exactamente. Ujú. Entonces, nosotros aquí en El Salvador utilizamos muy comúnmente el apodo. Sí. ¿Cuándo consideras que el apodo puede llegar a ser una ofensa más que un... Cuando la persona se sienta ofendida, yo siempre pienso eso, que si hay confianza y se ha aceptado como propio, no es... Es que vamos, eso no es discriminación porque no me está afectando en mi bienestar, no me está cerrando puertas. La discriminación aparece cuando por una de tus características no puedes hacer alguna cosa, como estudiar, por ejemplo. Muchas personas trans en El Salvador no logran acceder a la educación porque o las expulsan o ellas mejor deciden irse porque están viviendo infiernos en las escuelas o en las universidades. Esa es la discriminación. Pero que por ponerle que tuviéramos un amigo gay que le decimos la mariposa, pero a él le gusta. Yo no vería un problema. Si a él le gusta, entonces está bien, ¿no? Ujú, Ujú. ujú. Comprendo y con respecto desde tu perspectiva, ¿verdad? ¿Identificas que El Salvador ha cambiado un poco en este aspecto, ha evolucionado con respecto al tema de la discriminación y la opresión? ¿O consideras que se mantiene siempre Quizás en la por misma los línea? círculos donde ando, pienso que las personas jóvenes son cada vez más conscientes de esas cosas que no nos han hecho tanto bien. Entonces, creo que mundialmente estamos en un contexto interesante en el que se está exacerbando la posición racista, clasista, la que discrimina, pero también se está profundizando esta mirada internacional de, bueno, nos valen las fronteras, vos sos mi amigo, mi hermano, sos bienvenido, sos refugiado. Confío en que muchas personas, sobre todo jóvenes, están tomando conciencia de esto y lo están cambiando. Ok, ok. En tu círculo personal, entonces consideras que sí, o sea, de lo que tú logras ver y el panorama internacional, consideras que hay algunos pasos en que la interseccionalidad se vuelva como parte del análisis particular de cada persona en su No sé si condición. la interseccionalidad como tal, pero sí como este principio de entendemos las diferencias, las abrazamos. Ujú. Ok, hablemos entonces sobre las condiciones materiales del Salvador, ¿verdad? Para ti, ¿tenés algunos ejemplos que podrías compartirnos en las que podríamos identificar la desigualdad, interseccionalidad? Sí, bueno, la educación quizás es donde he estado más cerca. Justo ahora estaba haciendo estaba buscando información y vi que el Ministerio de Educación había publicado la matrícula del 2023. Para mi sorpresa, el 70% de personas, de estudiantes de séptimo a bachillerato están en instituciones privadas. Y yo pienso, cualquiera diría, todos tienen para pagar un colegio. Yo pensaría realmente, no, es que creo que ya todo el mundo sabe que el sistema público de educación, Está bien abajo. ajá, y no es un lugar seguro. Entonces prefieren hacer el sacrificio de pagar un colegio privado y que sus hijos o hijas tengan una mejor educación. La discriminación ahí entra en que para una persona del salario mínimo eso es quedarse casi sin nada para el mes o quizás sin nada. Entonces yo siempre digo, está bien feo tener que estar
negociando necesidad básica por necesidad básica, es decir, o como estudio. Es bien feo. Ujú. Y Ok. esa es como una forma de desigualdad bien evidente en el país. Ujú. ¿Tenés alguna otra en mente? El bus, Ok. toda Lo la, del transporte público versus el transporte colectivo, ajá. recordad que es privado. Ah, claro, cierto, cierto. Sí, sí, o sea, hay tráfico y eso todos lo vivimos, no importa el medio de transporte que usemos, pero supongo que, no supongo, creo que sé que no es lo mismo. Por ejemplo, yo vivía en Lourdes, bajaba a Los Chorros en la 79, mm, era horrible, eran casi 6 horas diarias, Tres de tres ida, de tres ida de su... Ajá. para ir a la universidad. Yo con qué ganas iba a estudiar y además ya empezaba a trabajar. Ahora ando en moto. Y para mí el estrés del tráfico ya es otro, es no morir, ¿verdad? Claro. Pero la gente que está en el transporte colectivo, yo no creo que puedan decir que habitan en el bienestar. O que lo hacen porque gustan. Ah, tampoco. Hay muchas personas. A mí me gusta el transporte colectivo cuando no va lleno y cuando no hay tráfico, pero eso pasa muy Eso es que es poco. muy ideal, eso. Eso Ajá. pasa muy poco. Quizás a las 3 de la tarde, pero hace un gran Sí, a calor. las 9 de la mañana, la 44, surcando ahí por la 49. Ajá. Belleza. Yo cuando me mudé a San Salvador un par de veces agarré la 30B y daba la vuelta entera hasta la San Benito y me regresaba a la casa leyendo por pura romanticada. Pero me llegaba. Ajá. Pero sí, el transporte colectivo creo que es otro lugar donde se evidencia. Yo no sé si la gente piensa en eso. La gente que no anda en bus, no sé si piensa en eso. Puya, o sea, yo creo que si hiciéramos un carril solo para el bus, todo el mundo se encabronaría y las clases que no se manifiestan probablemente ahí hagan una huelga o yo qué sé, porque ¿cómo le vas a quitar otro carril a la gente de los carros? Pero vamos, vos vas una persona por carro y ahí van 100 personas en un bus. Entonces, A veces hasta más porque de pronto los buceros son mágicos. sí, las Definitivamente. coaster, ajá, topadas, vea, es como, Son espacios cuánticos donde siempre caben sí, más y todos van con ropa. esa es la verdadera materia negra, sí. Sí, definitivamente. Bueno, ¿y en nuestro país podrías describir, por favor, cuáles son las comunidades que históricamente han sido marginadas? Mm, ¿Cuáles son los sectores que identificas? Podría quizás leer el brochure, ¿verdad? Siempre decimos personas indígenas, personas de la diversidad sexual, no sé, puedo seguir, pero yo diría que la gran mayoría, o sea, históricamente, es que el país no es habitable, no es habitable para todos. Es difícil, siempre ha sido difícil. Yo escucho a mi abuelita, habían problemas, escuché a mi bisabuela, habían problemas. Entonces, creo que el país, a pesar de que la gente es muy linda y eso estructuralmente hablando o pensando en el Estado como administración pública, nunca se ha preocupado por el bienestar de las personas. Entonces, más o menos que todos hemos sido víctimas de esto en algún momento. Ya, y a ver, y con respecto a la visión estatal o desde el Estado hacia la población, y digamos pues porque la mayoría de salvadoreños siempre estamos en un estado de vulnerabilidad en diferentes ámbitos, ya sea salud, movilidad y todo esto, ¿verdad? ¿Cuál crees que es el problema por parte de la visión estatal? ¿Por dónde crees que comienza la circunstancia? Creo que no es un problema de Estado, creo que es un problema de sistema. Cualquier administración pública puede venir con las políticas que quiera y arreglar mini caos, como el asunto de la seguridad ahora. Pero es como cuando se te arruina algo en la casa. Vas a tapar ese hoyo y se te va a abrir otro. Entonces, creo que por la historia del país, por su locación geográfica, por las malas decisiones de muchas administraciones públicas, estamos condenados a vivir en vulnerabilidad. Ajá, entonces va a ser bien difícil que un Estado cambie eso, que un gobierno cambie eso. ¿Consideras que a lo largo de la historia ha habido alguna iniciativa que haya tenido algún éxito en combatir desigualdades aquí en El Salvador? Yo creo que sí, un montón. O sea, me acuerdo de que participé muy de cerca de la última reforma de salud. Me pareció que ese modelo se acercó de verdad la salud a muchas personas. Ecos, eso. Todo eso, todo ese sistema, no recuerdo cómo se llamaba la reforma, era de 2009. Cuando yo vi la profundización del modelo de atención para adolescentes y jóvenes, que involucraba salud sexual y reproductiva, involucraba salud mental. Creo que en ese momento, genuinamente, ese ministerio estaba interesado por el bienestar de las personas. Ujú.
Pero de nuevo, cada vez que cambia un gobierno, Viene y trae quiere, otra sí, agenda claro. y las cosas no se sostienen. No Ujú. hay como un plan maestro de 50 años, por ejemplo. Sí, no. No, Bueno, yo creo que ahorita sí hay uno. Stronger. De toda la circunstancia actual, ¿consideras que podríamos aprender algo? ¿Qué podríamos estar aprendiendo con respecto al tema de las desigualdades aquí en El Salvador? Sobre la falta de proyectos o los proyectos que hay, ¿qué podríamos aprender? Que siempre hay gente pensando en eso y cómo resolverlo. Ujú. Sí. Pero al mismo tiempo no están visibilizados, no están en los puestos. ¿Qué podríamos decir? Yo pienso, yo confío más en las iniciativas comunitarias. Las cosas que nacen desde la necesidad suelen ser más Acotadas a la realidad. y eficaces en el tiempo porque son las personas resolviendo sus necesidades. Sí, yo creo que uno de los grandes errores de la sociedad civil salvadoreña organizada ha sido el dirigir todos sus esfuerzos a la política pública. Sobre todo cuando sabemos que cada gobierno cambia todo, entonces... Sí, yo siempre he pensado, fíjate, que un problema que nosotros tenemos aquí en El Salvador es que esperamos que la gubernamentabilidad nos dé las soluciones, que las soluciones vengan desde arriba, como grandes proyectos, y que los grandes proyectos son los que van a hacer la transformación nacional. Sin embargo, creo, y también lo hemos evaluado en otros episodios del proyecto, que es necesario, es fundamental la participación activa del salvadoreño, del ciudadano, del civil, porque si no, el proyecto solo viene y pues no se defiende, no se aplica. Siempre he pensado pues que nos hace falta ese accionar de parte de la sociedad civil. De acuerdo, es como este de Jóvenes con Todo. Habían becas para estudiantes y eso. Lo cerraron y bien poquitos chicos y chicas que participaban lo defendieron. Eso fue triste de ver. Ajá. Creo que si en Chile hubieran hecho eso, Hubiera sido otro asunto. quemaban todo. Ok, ahora hablemos un poco de la diversidad cultural en El Salvador. ¿Cómo ha sido el trato que ha recibido la diversidad cultural en El Salvador? Bueno, podemos mencionar 1932, que vaya trato le dieron a la diversidad cultural, pero ¿qué me puedes decir tú? Es que creo que hemos crecido en muchos mitos al respecto, ¿verdad? Como eso que dijimos al principio de El Salvador, en El Salvador no hay cultura y aquí siempre pienso en mis amigas y amigos antropólogos. Ellos siempre se enojan cuando usamos el término cultura de forma como muy abierta, ¿no? Pero al mismo tiempo sí es un concepto abierto. Entonces, cultura es cualquier cosa producida por el espíritu humano, es una Ujú. definición esencial, pero la diversidad en el país creo que se vive diario, eso es bien bonito, se vive diario y el problema es que en las iniciativas estatales generalmente folclorizan, es decir, la cultura es el torito pinto, el carbonero y no sé qué, pero no, la cultura es el pan dulce, es cómo nos hablamos, es Los acentos que tenemos, todo eso, ¿no? Y sobre, casarnos entre primos, ¿no? no sé, bueno, sí, es parte de la costumbre, eso es parte. Em, pero sí, entonces, yo pensé en tres referentes Ujú. salvadoreños que han trabajado sobre esto de diferentes perspectivas. Uno de ellos fue mi profesor, Adolfo Bonilla. Él estudió en Manchester, también estudió en la Johns Hopkins de Estados Unidos, doctor en ciencias políticas, historia, pero él en las clases es como estar hablando con un abuelo, ¿no? Es bien chivo, es duro, es directo, y cuando lo lees es un monstruo teórico, y él siempre ha cuestionado el tratamiento que le hemos hecho a los eventos históricos del país. ¿De Eh, qué forma? o sea, siempre contrasta Ujú. estas afirmaciones que hacemos de, sí, Maximiliano expulsó a todos los negros del país. Él te da datos y dice, no, mira, lo que pasó fue esto y esto. Luego, Claudia Moisa, que es arqueóloga y es curadora también del Museo de Antropología. Ella habla de la gastronomía, habla de el ritual maya y prehispánico del funeral. Toda la relación con la muerte creo que es bien interesante en cualquier cultura. Yo Ujú. creo que podemos conocer una cultura a partir de lo que come, a partir de lo que hace con las mujeres, niños y ancianos y cómo se relacionan con sus muertos. Ella ha trabajado un montón sobre esto último y sobre la comida. Y bueno, el otro es Alfredo. Ramírez creo que no me acuerdo, pero fue el coordinador del Departamento de Historia en El Salvador. Él ha estado trabajando mucho sobre
la historia en el siglo pasado, pero con un lente de qué pasó con la afrodescendencia en El Salvador. Eso es interesante de ver. Si pueden buscar sus trabajos, es importante de leer para tener conversaciones más entretenidas, pero también para entender mejor a El Salvador y dejar de Correcto. decir que no tenemos cultura. Sí, no, claro, sí tenemos, correcto. Aunque muchas personas consideran que no tenemos cultura, realmente la forma en la, como tú lo dices, la forma en la que nosotros nos comportamos a diario es parte de eso. Si nosotros arrojamos basura a la calle y todo eso es parte de nuestra cultura, así lo aprendimos y así lo vamos transmitiendo. Y ya es algo que uno puede cambiar y generaciones pueden cambiar, pero ¿qué crees que determina eso? ¿Cómo crees que la cultura puede tomar direcciones? ¿Se puede hacer esto de forma consciente? ¿A través de qué? ¿Políticas públicas? ¿O qué se te viene en la mente? No sé, siempre he trabajado en educación, en derechos humanos y lo que he visto y con adolescentes y jóvenes, Ujú. un público difícil. Pero Difícil. lo que he visto es que si logras tocar esas fibras em, emocionales que te dirijan a tu vida cotidiana, logras impactar entonces una mezcla de costumbre y de exponerse al exterior, vea. Ajá, Ujú. de cómo se construye esto. Yo creo que sí se puede de alguna manera transformar. Creo que lo estamos haciendo. Somos una población cada vez más, no sé si consciente, pero más, voy a usar un término problemático, educada. Ok. Para mí es problemático porque generalmente el contrario es el que no está educado, pero se suele decir que aquel que es educado es el que observa las normas tradicionales, ¿no? Ajá. Pero cuando yo digo esto de más educada es gente que logramos poner entre paréntesis lo que siempre decimos y pensar, ¿por qué estoy diciendo esto? No sé, tal vez podría ser más cultivado en ese, o sea, la palabra, Es que de porque, nuevo ajá, apela a que hay un ser humano mejor porque sabe más y esas cosas a mí no me gustan porque creo que no todo se aprende con libros y clases. Hay un montón claro, de cosas que la aprendes con la experiencia y vida. todo eso, por supuesto. Ujú. Ok, mira, yo comprendo que este tema de la homogenización cultural, a través de lo que hemos venido hablando, realmente nos ha puesto que el tema cultural lo definimos como aquello folclórico, como tú lo decís. Torito Pinto, el carbonero, todo esto es como parte de la cultura y está como parte y como que lo separáramos de nosotros al día a día y no identificamos que también diariamente hablamos náhuatl sin darnos cuenta, utilizando palabras que todavía están en nuestro léxico y hablamos náhuatl. Entonces, yo identifico eso, pero ¿qué otro impacto consideras que tiene esta homogenización cultural en la identidad salvadoreña? Creo que está bien marcado esto que te decía de Silvia Cusicanqui cuando usamos este término indio, ¿vea? Como para todo lo que no es educado, lo que no es formal, lo que no es Como le estuvieras diciendo bruto a alguien con bien eso. portado. Ujú. Ujú. Em, Creo que esa huella va a ser bien difícil quitárnosla porque tenemos un modelo que mira hacia afuera siempre para saber qué es lo mejor. Y bien pocas veces evaluamos lo nuestro como lo mejor, pero precisamente porque no sabemos qué es lo nuestro. Pero lo nuestro es todo esto, esta gran mezcla de cosas. O sea, la cultura salvadoreña es una cultura mestiza. Ujú. Ok. Y dentro de esto, pienso yo que lo primero que debería de haber es como un diálogo para poder, digamos que hablar y reevaluar nuestra cultura, nuestra identidad y todo eso. ¿Crees que hay resistencia aquí en El Salvador para poder hablar de estos temas? Así como que no creo yo que haya una asociación oculta que trate como de tener la charla o la conversación en la palestra pública de esto, de nuestra identidad, de nuestra cultura. Pero ¿crees que hay resistencia? Sí, y creo que de todos los sectores. Unos que apelan a que la cultura es esta cosa ilustrada de saber leer muchos libros, recitar un poema de alguien, o el lado académico que siempre apela a la erudición de un lenguaje que ni se entiende, pero también por otro lado están intereses más profundos en que no se desarrolle una identidad y se consolide porque es que eso une. Ese es el asunto, ¿verdad? La identidad, no sé si estoy usando bien este término, pero identidad cultural une a las personas. Es decir, por ejemplo, yo vivo ahora en una colonia de mexicanos donde la señora de la tienda tiene 40 años de vivir ahí. Eh, Ella es parte de la colonia ya y toda esa colonia yo me siento tan seguro y desde que llegué ahí me sentí tan seguro
Porque es eso, es como un pueblito donde toda la gente se conoce. Ahí es menos probable que te pase algo, porque es un circuito cerrado, ¿no? Cerrado, claro. Ujú. Y eso más o menos pasa también con los grupos. Creo que atravesamos un momento bien difícil de la historia porque hay muchas iniciativas en pro de la igualdad y la equidad, pero hemos creado muchos equipos también. Es decir, yo lucho por la gente negra, yo lucho por la gente indígena, yo por el medio ambiente, yo por las mujeres, yo por los derechos sexuales y reproductivos, yo por los jóvenes. Y nos enfrentamos, nos ponemos como en contra. Y eso creo que es parte de las trampas, como cuando ese señor Bolito me gritaba, hondureño, andate de aquí. Es como, ¿yo por qué debería odiar a una persona de Honduras? Claro. ¿Qué interés? Sí, sí, sí. Ujú. Fíjate que algo que yo me di cuenta cuando estaba pequeño, yo nací en Nicaragua. Entonces cuando alguna vez yo comenté que era de Nicaragua y estaba algo pequeño, me acuerdo que algún que otro compañero cuando estaba enojado, vos deberías de irte del país, vos ni sos de aquí, que no sé qué, que no sé cuánto. Ujú. Y que eso es como una especie de respuesta, no sé, a través de ese nacionalismo que nos inculcan a nosotros desde chiquitos, pero es bien, bien curioso, fíjate, cómo replicamos eso sin darnos cuenta, cómo también asumimos esas posturas. Y yo, no sé, recuerdo esto del 2010, 2009, no sé si te acordás, que se peleaban por géneros musicales, Ah, sí. que tomaban esa identidad, no, yo soy emo, yo soy metalero, Ajá. y se peleaban, o que los metaleros andaban buscando emos para Sí. golpearlos en público y cosas por el estilo. Yo me metía en los Rasta. Duro. Duro, sí, yo andaba de gótico en esos días. Pero sí, Guácala el color. Ah, Guácala el color, entonces. sí, sí, para que todo está bien a blanco y negro. Pero la cosa, y escuchando Lacrimosa, pero la cosa con esto es que me gustaría preguntarte, ¿crees que esto no responde tal vez a una especie de moda como la que fue en el 2010? No sé si es una moda, pero creo que es una tendencia humana a generar grupo. Ah, claro. Ajá. Esa identidad yo me identifico con esta Sí, lucha. sí, eso yo creo que es como se replica en muchos niveles. Entonces, eso es la ideología, ¿va? Y ahí es un lugar escabroso de entrar, pero porque ya tiene que ver con el inconsciente. Muchas personas ni se dan cuenta cuando están siendo feas, discriminadoras con otros grupos. Yo qué sé, porque yo he visto mujeres pelear con mujeres trans, es como, pero ¿por qué están peleando ustedes? Ajá. Si quien está vulnerando está afuera, ¿no? Es difícil. Creo que es una necesidad de sentirse seguro. Eso creo que es el asunto. Buscamos pertenecer a cosas porque nos hace sentir seguros, respaldados. Am, Como lo que dice Hobbes, ¿no? De el animal débil tiene que juntarse entre muchos Ser un animalito, un animalote, ¿cómo se ajá, llama? Abstracto frente a otros. para pelear con el leviatán. Ajá, Ujú. claro, comprendo. Bueno, pero vuelvo a decir, yo creo que una de las cosas que nos hace falta es el diálogo, tener comunicación. ¿Qué crees que podríamos hacer para poder generar diálogo entre diferentes sectores, en diferentes circunstancias? Ya, por ejemplo, un caso general, el pueblo salvadoreño contra o con el Estado. Digo contra por Ujú. qué, Por... inercia quizá, pero con el Estado, porque no es Ujú, un contra. O sea, prácticamente todos deberíamos de estar en la misma línea, pero ujú. ¿cómo se puede generar este diálogo? ¿Cómo se Sí, establece esta dialéctica? creo que hay experiencias interesantes. Con esto cosa que te conté, por ejemplo, de cuando empecé a organizarme en Lourdes, nosotros trabajábamos con la alcaldía directamente todo el tiempo y era un gobierno de arena y se tenía el prejuicio de que a ellos no les interesaba esto, pero la verdad es que el espacio era muy abierto, nos escuchaban, proponíamos. Al final es como una cuestión de astucia también, de cómo las personas que estamos interesadas por cambiar cosas logramos adaptarnos a las circunstancias. Sí, sí, siento que romantizamos la lucha popular como organizar una huelga, quemar todo, pero esas son explosiones. La lucha popular se hace todos los días y he visto esfuerzos de hacer ese tipo de diálogo. Silvia Cusicanqui de nuevo dice pluriálogo, porque el diálogo solo es entre dos, pero aquí habemos un montón, ¿ve? Entonces hacemos un pluriálogo. He visto forma, yo creo que em, incluso el mundo digital está proponiendo interacciones bien importantes. O sea, tenemos la capacidad de hablar con gente que ni siquiera habla nuestro idioma en redes, porque ya Google nos traduce todo, o lo que sea, quien sea, traduce la cosa. ¿Ve? Creo que estamos en un momento bien potente para manchar
toda la cultura. Ajá. Y a saber qué va a pasar con eso. Sí, mira, es que también hay que ver, fíjate, con respecto al tema de la identidad, porque empezamos a generar identidad con algo que está muy, podríamos decir que está distante a nosotros a través a través de los medios digitales, pero empezamos a perder la identidad local. En algunas colonias, por ejemplo, no se conoce al vecino, Mm. no hay interacción con las personas que viven ahí próximos a ti. Y pues yo creo que eso también nos pone en ciertas desventajas sociales, porque, por ejemplo, hacer cambios locales se vuelve difícil, se vuelve inarticulable, porque tal vez para algunos es más importante la interacción que tiene con otras ideas fuera de su localidad. Sí, sí, pero yo no me pelearía con eso, ¿sabes? Ok. Creo que al final, como decía, respondemos a las circunstancias. Y toda esta dinámica del trabajo diario también es que ha metido a toda la gente en sus casas, ¿verdad? Es como qué ganas tener de salir a platicar después de un día extenuante de trabajo en el que lo único que querés es llegar y apagarte. Generalmente el teléfono, porque lo tenemos ahí pegado, ya es un órgano más, pero Nos acompaña a todos ahí lados, sí. interactuamos. Sí, sí pensaría que es importante rescatar esa convivencia comunitaria, que yo creo que no ha muerto en todos lados, Ujú. pero más que todo en la ciudad es donde ha muerto. Incluso creo que es un síntoma de las cicatrices que nos dejó la inseguridad. O sea, nos tuvimos que retraer, no podíamos transitar libremente, tenías miedo del otro. Por eso, Desconfianza por eso total. no culpo a los vigilantes que no me dejan entrar a la colonia, ¿sabes? Porque Es comprendes. incómodo, Ajá. pero comprendo que como soy ajeno y además bien visible, se nota que no soy de ahí, Ajá. tienen esta necesidad de protegerse, ¿verdad? Ujú. Claro. Bueno, y con respecto a las nuevas generaciones, ya que tú trabajas con ellos, ¿verdad? ¿Ves algún cambio generacional? ¿Ves algo que esté diferente en estos shipotes que están llegando a ser adultos? Sí, confío en ellos, fíjate. Aunque son muy tímidos y suelen preferir el contacto virtual, he visto formas bien bonitas de solidaridad como, y conciencia también del mundo. Yo no diría que estos niños están, como dicen a veces, adormecidos por la tecnología y no sé qué. No, creo que de hecho están cada vez más despiertos. ¿Consideras que son muy activos ellos? Sí, sí, pienso que tienen preguntas bien interesantes, tienen problemas nuevos, conciencias más desarrolladas, es decir, hay cosas que para nosotros fueron problemas que para ellos ya se dan por hecho, como la orientación sexual, es como de repente solo niños que de 12, 15 años conscientes de que es, yo qué sé, son gay o algo, y no se lo viven como un gran problema, y creo que eso es un logro de las generaciones pasadas. Logramos de alguna manera crear un mundo un poquito más seguro para estas generaciones y se está notando. Sí, donde hay un poquito más de apertura al diálogo. Sí, ujú. Sí, donde también se comprenden cosas, porque por ejemplo, vos no podías decirle antes a alguien, a tu familia, soy pansexual, porque ocultaban el pan, pues, o sea. Ajá. Sí, sí, sí. Trabajé un tiempo sobre el embarazo adolescente y me acuerdo que la interacción entre los chicos era muy bonita, era como bien emocional de repente, pero yo dejaba que hablaran, escuchaba sus necesidades. A veces no querían hablar del tema y yo igual dejaba que hablaran de otras cosas, porque estábamos en las escuelas y a veces los niños solo quieren alguien que escuche sus pelazones, po. Ujú. Las loqueras que se manejan, pues. Lo que sea, ajá, cabal, sí. Sí, definitivamente. Bueno, vamos a ver entonces qué traen estas nuevas generaciones, qué nos aportan. A nosotros nos conocen como la generación de cristal, fíjate. Pero yo creo, a mi forma de ver, que esta generación de cristal, que como nos llaman, tal vez empieza a quejar un poco del trato que se recibe, por ejemplo, en el trabajo, aquella condición de no, es que siempre tenés que progresar, pero la pregunta es cuánto es suficiente progreso para que seas feliz en la vida. Y entonces empezás a cuestionarte este tipo de cosas, que para el status quo o los que han trabajado toda la vida sin cuestionarlo, realmente es así como, estos bichos se están quejando solo porque quieren Ujú. quejarse. Pero yo creo que eso es algo que tal vez, esa discusión es algo que tal vez empieza esta generación y la generación que viene vamos a ver qué nos comparte. Sí, a ver qué hacemos. El cristal se quiebra fácil, pero también es difícil de moldear y de construir. Está compuesto por un montón de componentes químicos, proceso químico. Entonces creo que está bien que nos llamen de cristal, ¿no? Sí, claro. Y también hay que ver que ese proceso químico, eso es consecuencia también de la forma en la que la sociedad se estructuró.
Nosotros solo crecimos ahí. Sí, y yo no creo que seamos frágiles en ese otro sentido como de debilidad, sino en un sentido más complejo. Em, Al crecer en una zona conflictiva, sé lo que se siente que maten o desaparezcan amigos. Claro. Yo no creo que eso sea de personas débiles. Y creo que por eso también nos defendemos más, porque es que Sí. hemos pasado también muchas cosas feas. Y saber defenderse y defenderse también es un acto de valentía al final del día. Bueno, ya quizás vamos a ir terminando este episodio. Hay algunas cosas que me gustaría preguntarte porque vamos a hacer otros episodios sobre necropolítica, decolonización. Y me gustaría que me hablaras un poco acerca de esos dos temas. Esto último que te dije, por ejemplo, de cómo se siente que te maten a un amigo. Claro. La necropolítica plantea, en oposición a la biopolítica, que el Estado no gestiona la vida ni garantiza la vida, sino que existe para dar la muerte y administrar la muerte. Y la pandemia creo que fue un ejemplo bien explícito de esto, que es que la gente que tenía casa volvió a su casa y pasó la pandemia, y los que no se murieron, ¿ve? Es como... No había un proyecto, no había política, no había nada. Y estoy diciendo por decir, yo sé que muchas personas en condición de calle sobrevivieron y eso, pero como figura, digamos, lo que demuestra es que hay una población que merece vivir y otra población que merece morir. Y, por la falta de condiciones. Sí, pero se crea institucionalmente, ese es el punto de la necropolítica. Creas un perfil descartable. Entonces, luego procuras que tu propia población elimine a ese perfil que creaste. El migrante, por ejemplo, en otros países. ¿Podríamos comprender que esto es como una especie de selección natural a través de las políticas públicas, algo así? No es selección natural, es... O selección social, diría. Sí, es algo así como eso, más bien como... Hemos llegado a un extremo de la desigualdad en la que hay personas que sería mejor que se mueran. Así es como lo plantea la necropolítica. Ese soy yo hablando, trompudo. Bueno, y con respecto a la decolonización, ¿qué me puedes decir? ¿Qué debemos de comprender así como para adelantar un poco el tema? La decolonialidad, que en toda esta conversación estas cosas han estado surgiendo, solo que es que yo suelo integrar esto en mi día a día. Para mí no son solo posturas teóricas, sino que una acción política. Son formas de habitar el mundo, digo yo. Me cansé también de esa cosa de la acción política, porque es que estar peleando con algo todo el tiempo y es bien cansado. Entonces, más bien como habito el mundo. La decolonialidad lo que te plantea es que sí, vivimos una colonia. Entonces nuestro pensamiento y nuestra vida quedó determinada por ese proceso de dominación. Eso es la colonización, ¿no? Una cultura, una civilización aplasta a otra, se impone y le impone creencias, costumbres, etc. Pero el mestizaje, que creo que no siempre fue planeado, logró que sobrevivieran cosas mezcladas. Entonces la decolonialidad, desde donde yo la vivo, me ha llevado a pensar, no todo lo europeo está malo, y hay cosas que puedo quedarme siempre y cuando revitalice estas cosas que quedaron como vestigios de lo que aquí pasaba antes. O sea, yo no diría, es que nosotros antes éramos. No, nosotros somos estos, los del presente. Aquellos eran indígenas, lo que sea, maya, náhuatl, ponerle el nombre del pueblo, ¿qué querrás? O negro. La etnia. Ajá, lo que sea. Ellos fueron ellos. En este presente lo que somos personas mestizas. Ahora, ¿cómo logro entender que el pensamiento colonial me lleva a decir cosas como es que sí sos indio para ofender a otro? Entonces, ¿cómo puedo entender que la sabiduría indígena que sobrevivió en las manos de mi abuela, y esto no es una figura literaria, estoy hablando de mi abuela de verdad, haciendo rituales de sanación, cosas, menjurjes ahí, yo lo vi de primera mano y mi abuelo le decía, mi abuelo siempre fue el perfil del hombre ilustrado, él leía mucho y no sé qué. Nunca se graduó, por cierto, le falsificaron el título de bachillerato y fue gerente de recursos humanos en Cruz Roja y una cosa así. No sé cómo hizo, pero él era ese hombre que leíste hoy y te aplastaba si no habías leído algo. Te reducía. Versus mi abuelita que hace cálculos matemáticos en su mente y cura a niños con hierba, ¿verdad? Y él le decía, ay no vieja, vos seguís creyendo en pajaritos preñados. Y esa discusión siempre estuvo ahí. Es el encuentro de dos mundos. Y yo soy el producto de esas dos cosas. Del hombre que le enculaba leer y de esta señora que sabe curar con ruda.
Y yo sé hacer las dos cosas por gracia de lo que sea en lo que la gente crea. Ujú. Ok, mira, qué interesante eso. Bueno, vamos a ir explorando esas temáticas en otros episodios. Espero poder contar contigo para poder abordarlos. Y bueno, quizás para ir terminando este episodio me gustaría preguntarte si alguien quisiera aprender un poquito más sobre el tema de interseccionalidad y aplicarlo en la vida, ¿qué podría tomar como recurso o base para poder leer? Esa genealogía de Mara de Viveiros es bien completa y es cortita para entender cómo surgió. Es bien chivo ese artículo. Creo que algo así se llama. Genealogía de la interseccionalidad. Podríamos compartirlo. Ok, Ujú. perfecto. Y bueno, para terminar, ¿algún mensaje que te gustaría compartir con nuestra audiencia sobre la importancia de entender y aplicar, por lo menos comprender, ¿verdad?, la interseccionalidad en nuestra vida diaria? Yo siento que estamos en una crisis global Ajá. bien dura de habitar, pero al mismo tiempo hemos hecho contacto con un montón de cosas nuevas, interesantes. Entonces, yo invitaría a que revisemos en nuestro árbol genealógico qué encontramos de interesante o de bonito y que preguntemos dónde vivía mi abuelo, dónde nació mi mamá, qué comía mi tío, no sé quién, que ahí hay rastros de esa historia que también compone la historia del país. Generalmente hablamos de la historia como el ejercicio de los historiadores que escriben cosas con documentos y no sé qué, pero bien poquito hablamos de cómo se construye historia a partir del relato de la otra gente. Y ahí abordamos de un solo lo del diálogo que estábamos diciendo. A veces en la casa no hemos platicado de esto. Entonces, yo he hecho Claro, ese ejercicio y siento que me ha hecho crecer espiritualmente. Me siento más cómodo en el mundo a partir de eso. de comprender de dónde vienes. De sanar la herida colonial, Ah, diría. ok, Ujú. perfecto. Bueno, la verdad, Brian, ha sido un gusto tenerte aquí y espero poder contar contigo en otros episodios. Dale, a mí me gusta hablar. Excelente. Muchas gracias también por la invitación y qué bonito conocer este proyecto, que también es un producto cultural que cuando, no sé, unos años más adelante, la gente, quizás haya otro formato de sonido y la gente diga, uy, MP4, o cosas como esas, y nos van a escuchar en nuestra voz y van a aparecer y van a sentir esas cosas que nosotros hemos sentido cuando leemos libros. Claro, esto es una cápsula del tiempo de Algo lo que así, se ¿no? vive hoy en día aquí en Ojalá El y que nos Salvador. escuche otra gente. Así es. ¿Cómo se dice? Otras especies. A Ok. ver, Bueno, nos escuchamos pronto.